La oración tiene el poder absoluto de romper cualquier cadena en tu vida. No es simplemente un ritual religioso, es un arma divinamente diseñada que destruye fortalezas espirituales que te han mantenido cautivo por años. Y si te dijera que existe una forma específica de orar que desata el poder sobrenatural de Dios para quebrantar instantáneamente las cadenas invisibles que han estado limitando tu destino divino durante tanto tiempo. Hay un secreto espiritual que pocos creyentes han descubierto y aplicado en su vida de oración. Este secreto ha estado oculto a plena vista en las Escrituras, pero el Espíritu Santo me ha guiado a revelártelo hoy, específicamente para ti, que estás viendo este video en este preciso momento. No es coincidencia que hayas encontrado este mensaje, es una cita divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen recibir respuestas inmediatas a sus oraciones mientras tú sigues luchando con los mismos problemas día tras día? La respuesta no está en cuánto oras, sino en cómo oras. Existe un patrón bíblico de oración que desbloquea las puertas cerradas del cielo. Piensa por un momento en las cadenas que te atan actualmente. Esas adicciones que no puedes superar. Esa enfermedad que los médicos dicen que es incurable. Esa situación económica que parece no tener solución. Esa relación familiar destrozada. Todas son cadenas que limitan tu libertad y tu propósito divino. En los próximos minutos, vamos a embarcarnos en un viaje transformador. Descubrirás los principios bíblicos más poderosos sobre la oración que rompe cadenas, principios que han liberado a reyes de prisiones, que han derribado muros impenetrables y que han restaurado lo irrecuperable. Y lo más impresionante, estos mismos principios funcionarán en tu vida hoy. El poder que voy a compartir contigo no es nuevo. Ha estado operando desde los tiempos bíblicos, pero hoy el Espíritu Santo lo está activando específicamente para tu situación. Hay una unción especial sobre este mensaje que romperá yugos en tu vida mientras escuchas y aplicas estas verdades. Antes de comenzar con este estudio que cambiará tu vida, te pido que escribas en los comentarios la frase «Rompe mis cadenas, Señor». Al hacer esto, estás declarando tu fe y tu disposición para recibir la liberación que Dios tiene para ti hoy. Este simple acto de obediencia y fe es el primer paso hacia tu libertad. También te animo a que des me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube muestre este mensaje liberador a miles de hermanos y hermanas que necesitan desesperadamente escuchar estas palabras de vida. Imagina cuántas personas serán liberadas porque tú tomaste unos segundos para apoyar este ministerio. Gracias por ser parte de esta misión de difundir la palabra de Dios. Muchas personas utilizan estos estudios como su iglesia, ya que no tienen una congregación física cerca. Por eso es tan importante tu participación desde el principio. Te animo a comentar paz en Cristo, para que sepamos que estás presente en este encuentro espiritual. Debo advertirte que la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Una revelación que podría ser exactamente lo que has estado buscando durante años. Así que permanece atento hasta el final. Ahora, con la guía del Espíritu Santo, comencemos este estudio transformador sobre cómo orar de manera que Dios rompa tus cadenas para siempre. Existe un episodio transformador en el libro de Hechos que revela el poder extraordinario de la oración que rompe cadenas. Pablo y Silas fueron brutalmente azotados y arrojados en lo más profundo de la cárcel de Filipos, con sus pies sujetos en el cepo.
En la oscuridad absoluta, encadenados físicamente y con heridas sangrantes, estos hombres tomaron una decisión radical que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En Hechos 16, 25, 26 leemos: A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se movieron. Al instante se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. Observa detenidamente este pasaje. No solo estaban orando, sino que estaban orando y alabando en medio de su sufrimiento. Este es el primer principio poderoso que debes incorporar en tu vida de oración: la alabanza en medio del dolor. Cuando alabas a Dios en las circunstancias más difíciles, estás declarando que tu fe no depende de lo que ves, sino de quién es Él. ¿Has notado que cuando estás en problemas, lo último que quieres hacer es alabar? Tu naturaleza humana quiere quejarse, maldecir tu situación o hundirte en la autocompasión. Pero Pablo y Silas entendieron algo que muchos de nosotros olvidamos. La alabanza es un arma espiritual de demolición. Las cadenas físicas que ataban a estos apóstoles simbolizan perfectamente las cadenas espirituales, emocionales y circunstanciales que te atan hoy. Esa adicción que no puedes romper, esa depresión que no te abandona, esa situación familiar que parece no tener solución. El terremoto que sacudió los cimientos de la prisión de Filipos no fue casualidad, fue una manifestación física del poder sobrenatural que se desata cuando oras con alabanza genuina en medio de tus circunstancias más oscuras. Dios no solo liberó a Pablo y Silas, sino que liberó a todos los prisioneros. Tu liberación desencadenará la liberación de quienes te rodean. Imagina por un momento lo que significa este pasaje para tu vida. Tal vez ahora mismo te sientes, como Pablo y Silas, golpeado por las circunstancias, encerrado en una prisión de desesperanza, con los pies trabados en el cepo de la incertidumbre. Pero si aprendes a orar como ellos oraron, combinando tu petición con alabanza genuina, estarás activando el mismo poder que sacudió los cimientos de aquella prisión. Lo extraordinario es que esta no fue una experiencia aislada. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios responde con poder cuando su pueblo ora de esta manera. Y hoy, en este preciso momento, ese mismo poder está disponible para ti. No necesitas esperar hasta la medianoche como Pablo y Silas. Puedes comenzar ahora mismo a implementar este principio en tu vida de oración. Al integrar la alabanza sincera en tus oraciones, incluso cuando las circunstancias parecen no merecerlo, estás declarando tu confianza absoluta en el carácter de Dios, independientemente de tu situación. Estás reconociendo que Él es digno de alabanza no por lo que hace, sino por quién es. Y esta declaración de fe conmueve el corazón de Dios y desata su poder liberador en tu vida. La oración que rompe cadenas no siempre viene sola. Hay ocasiones en las que Dios nos llama a intensificar nuestra súplica con el ayuno, una práctica espiritual frecuentemente olvidada en la iglesia contemporánea, pero poderosamente efectiva. Este es el segundo patrón bíblico para desatar el poder que rompe cadenas en tu vida. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo extraordinario. Daniel enfrentaba una situación imposible: interpretar un sueño que el rey Nabucodonosor había olvidado. En Daniel 2, 17, 18 leemos que Daniel regresó a su casa e informó del asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, pidiéndoles que imploraran misericordia del Dios del cielo. Lo que sigue es revelador. Daniel se dedicó a un tiempo intenso de ayuno y oración. El resultado fue milagroso.
Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Las cadenas de lo imposible se rompieron a través de la combinación de oración y ayuno. ¿Qué cadenas enfrentas hoy que parecen imposibles de romper? Un diagnóstico médico devastador, una situación financiera sin salida, un hijo alejado de Dios. Estas son cadenas que requieren un nivel más profundo de guerra espiritual. Jesús mismo enseñó este principio cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado. En Marcos 9:29, después de liberar al muchacho, Jesús les explicó: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay cadenas en tu vida que no cederán ante oraciones casuales o rutinarias. Requieren un compromiso más profundo, una disposición a sacrificar algo tan básico como el alimento para enfocarte completamente en buscar el rostro de Dios. El ayuno no es una forma de manipular a Dios o de ganarte su favor. Es un acto de humildad donde reconoces tu desesperada necesidad de su intervención. Cuando ayunas, estás declarando: Dios, esto es tan importante para mí que estoy dispuesto a negar mis necesidades físicas para concentrarme completamente en ti. Considera la historia de Esther, quien enfrentaba la aniquilación de todo su pueblo. Antes de arriesgar su vida presentándose ante el rey, pidió a todos los judíos que ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches. El resultado fue la liberación milagrosa de todo el pueblo judío. Las cadenas de muerte inminente fueron quebrantadas. El ayuno agudiza tu sensibilidad espiritual. Cuando tu cuerpo está débil, tu espíritu puede fortalecerse enormemente. Es como si se abriera un canal más claro de comunicación con Dios. Muchos testimonios contemporáneos confirman que las revelaciones más profundas y las respuestas más claras a la oración vienen durante o después de un período de ayuno. No subestimes el poder del ayuno para romper cadenas persistentes en tu vida. Quizás has orado durante años por esa situación sin ver cambios. Te invito a considerar combinar tu oración con periodos de ayuno. Puede ser un ayuno de un día, de 3 días, o incluso ayunos parciales donde renuncias a ciertos alimentos o actividades para dedicar ese tiempo a la oración intensa. Isaías 58 nos revela el tipo de ayuno que agrada a Dios. No es simplemente abstenerse de alimentos, sino ayunar del egoísmo, de la injusticia, de la opresión. Cuando tu ayuno se combina con un corazón recto, la promesa es clara. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Clamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Existe un principio fundamental en la oración que rompe cadenas que Jesús mismo enseñó a través de una parábola poderosa. Este principio, a menudo incomprendido, puede marcar la diferencia entre oraciones que rebotan en el techo y oraciones que penetran los cielos. La persistencia implacable. En Lucas 18:1-8, Jesús narra la historia de una viuda que buscaba justicia frente a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Esta mujer, posiblemente la persona más vulnerable y sin influencia en aquella sociedad, solo tenía un arma a su disposición: su persistencia inquebrantable. Día tras día, regresaba ante el juez exigiendo justicia hasta que finalmente, cansado de su insistencia, el juez declaró: le haré justicia para que no siga viniendo a importunarme. Jesús concluye esta parábola con una pregunta penetrante. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Les hará esperar? La respuesta implícita es clara. Si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfectamente justo y amoroso? Esta parábola revela una verdad transformadora sobre la oración que rompe cadenas.
Algunas batallas espirituales requieren una persistencia sobrenatural. Las cadenas que te atan hoy, esa enfermedad crónica, esa situación financiera aparentemente irreversible, esa relación familiar destrozada, pueden requerir más que una simple oración ocasional. Necesitan una persistencia que desafía toda lógica humana. Daniel nos proporciona otro ejemplo extraordinario de este principio. En Daniel 10, el profeta oró y ayunó durante 3 semanas completas sin ver respuesta. Cuando finalmente recibió la visita de un mensajero celestial, éste le reveló algo asombroso. Desde el primer día en que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La oración había sido contestada desde el primer día, pero estaba siendo obstaculizada por fuerzas espirituales. ¿Cuántas veces has abandonado la oración justo antes del momento decisivo? ¿Cuántas respuestas divinas se encuentran en camino mientras tú, desanimado, has dejado de orar pensando que Dios no escucha? La persistencia en la oración no es una señal de duda, sino de fe profunda. Es declarar que crees tanto en las promesas de Dios que seguirás golpeando la puerta hasta que se abra. Como Jacob, quien luchó toda la noche con el ángel declarando: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Esta determinación inquebrantable conmovió el corazón de Dios. Piensa en las cadenas específicas que necesitan ser rotas en tu vida. Te desafío a adoptar esta actitud de persistencia sobrenatural. Establece tiempos diarios para clamar a Dios por esa situación específica. Mantén un diario de oración donde registres el día en que comenzaste a orar y las señales de respuesta que vas recibiendo. No te rindas en el día 20 cuando la victoria podría llegar en el día 21. Recuerda que hay batallas invisibles que se están librando mientras oras. El enemigo conoce el poder de la oración persistente y hará todo lo posible para desanimarte. Te susurrará que Dios no te escucha, que tu situación es demasiado complicada, que deberías rendirte. Pero precisamente cuando sientes la mayor tentación de abandonar, es cuando debes redoblar tu intensidad en la oración. La viuda de la parábola no tenía poder ni conexiones, pero cambió la mente de un juez injusto solo con su persistencia. ¿Cuánto más podrás lograr tú, hijo amado de Dios, cuando persistas en la oración con fe inquebrantable? Existe un principio bíblico extraordinario que amplifica exponencialmente el poder de tu oración y acelera la ruptura de cadenas espirituales. Este principio, revelado por Jesús mismo, ha sido frecuentemente malentendido o subutilizado por muchos creyentes. La oración de acuerdo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús declaró: «Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa es extraordinaria en su simplicidad y potencia. No habla de multitudes ni de ejércitos de intercesores, sino de tan solo 2 creyentes que se unen en perfecta armonía espiritual. Cuando 2 personas están genuinamente alineadas en propósito, fe y petición específica, se desata un poder sobrenatural que trasciende lo que podrían lograr individualmente. Imagina por un momento un violín tocando solo. Produce un sonido hermoso, pero cuando se le une otro violín en perfecta sincronía, no solo se duplica el volumen, se crea una resonancia armónica que amplifica el sonido mucho más allá de la suma de las partes individuales. Así funciona la oración de acuerdo. La historia bíblica está repleta de ejemplos poderosos de este principio. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado por Herodes con intención de ejecutarlo, leemos que la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él.
El resultado fue una liberación milagrosa a través de un ángel que rompió las cadenas de Pedro y lo guió fuera de la prisión. Observa que no fue la oración de una sola persona, sino la oración unificada de los creyentes lo que desató este poder liberador. Para romper las cadenas que te atan hoy, ya sean enfermedades crónicas, problemas financieros, adicciones persistentes o relaciones destrozadas, necesitas aplicar este principio divino. Busca un hermano o hermana en la fe con quien puedas estar genuinamente de acuerdo en oración. No cualquier persona, sino alguien que comparta tu nivel de fe, que entienda la gravedad de tu situación y que esté dispuesto a perseverar contigo en oración hasta ver la respuesta. La oración de acuerdo no es simplemente rezar al mismo tiempo sobre el mismo tema. Es una alineación espiritual profunda donde dos corazones laten al unísono, donde dos espíritus están perfectamente sincronizados en fe y propósito. Como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Esta oración unificada crea un campo espiritual de tal potencia que puede romper fortalezas que han resistido años de oraciones individuales. Hay una multiplicación sobrenatural que ocurre. No es 1 plus 1 2, sino más bien 1 plus 1 10 o incluso 100 en términos de efectividad espiritual. ¿Por qué funciona con tal poder? Porque cuando dos o más creyentes están verdaderamente unidos en 1900 oración, Jesús mismo promete estar presente de una manera especial. Su presencia manifestada trae una dimensión de autoridad espiritual que rompe cadenas instantáneamente. Te desafío hoy a identificar esa persona de fe con quien puedes entrar en genuino acuerdo espiritual. Programen tiempos específicos para orar juntos, ya sea en persona, por teléfono o incluso por videollamada. Definan claramente por qué están orando y manténganse mutuamente responsables en la perseverancia. Recuerda que el enemigo hará todo lo posible para impedir esta unión, porque conoce su poder demoledor. Surgirán distracciones, desacuerdos y dificultades para reunirse. Pero si perseveras y estableces este pacto de oración, verás cómo cadenas que han estado presentes durante décadas comienzan a agrietarse y finalmente a romperse completamente. En estos tiempos de individualismo exacerbado, la oración de acuerdo es un testimonio poderoso del diseño divino para la comunidad cristiana. No fuimos creados para luchar solos. La liberación que anhelas puede estar a solo una oración de acuerdo de distancia. Hay un elemento transformador en la oración que rompe cadenas que muchos creyentes desconocen o utilizan incorrectamente. El poder de la declaración profética. Este no es un simple pensamiento positivo o una técnica de visualización. Es un principio bíblico fundamentado en la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos. En Job 22:28 encontramos una promesa extraordinaria. Lo que determines se realizará, y en tus caminos resplandecerá la luz. Este versículo revela una verdad profunda. Tus palabras, alineadas con la voluntad de Dios y pronunciadas con fe, tienen el poder de establecer realidades divinas en tu vida y circunstancias. Jesús mismo demostró este principio cuando maldijo la higuera. Marcos 11, 12, 14, 20, 24. Al día siguiente, cuando los discípulos vieron que el árbol se había secado desde las raíces, Jesús les explicó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, y tírate al mar, creyendo en su corazón que sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Observa cuidadosamente. Jesús no dijo pidan para recibir, sino crean que han recibido. Hay un cambio fundamental de tiempo verbal que revela cómo funciona la fe genuina.
La oración declarativa asume la respuesta como ya concedida en el reino espiritual antes de manifestarse en el físico. Este principio se ilustra poderosamente en la vida del profeta Ezequiel, cuando Dios lo llevó al valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Frente a una situación totalmente muerta y sin esperanza, Dios le ordenó: profetiza sobre estos huesos. No le dijo: ora por estos huesos, sino profetiza, es decir, declara con autoridad lo que Dios quiere hacer. Cuando Ezequiel obedeció y comenzó a declarar vida sobre aquellos huesos, ocurrió lo milagroso. Los huesos se juntaron, se cubrieron de tendones, carne y piel, y finalmente recibieron aliento de vida. Las cadenas que te atan hoy, sean espirituales, emocionales, físicas o circunstanciales, pueden ser quebrantadas a través de declaraciones proféticas en oración. Esto no significa simplemente repetir versículos bíblicos como fórmulas mágicas. Se trata de identificar específicamente qué dice la palabra de Dios sobre tu situación y luego, con la autoridad que te ha sido delegada como hijo de Dios, declarar esas verdades sobre tu circunstancia. Si estás luchando contra una enfermedad, tu declaración podría ser: por sus heridas he sido sanado. 1 Pedro 2:24, hablándole directamente a tu cuerpo. Si enfrentas escasez económica, podrías declarar: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Es crucial entender que estas declaraciones no son intentos de manipular a Dios, sino actos de alineación con su voluntad ya revelada. Como dice Jeremías 1:12, Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Cuando declaras sus promesas, le das a Dios algo sobre lo cual actuar en tu vida. Existe un patrón consistente en la Biblia. Dios habla, luego sus siervos declaran lo que Él ha hablado, y finalmente la realidad física se alinea con esas palabras. Como dijo Dios a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Jeremías 1:9-10. Te desafío a identificar las cadenas específicas que necesitan ser rotas en tu vida y buscar en la Escritura las promesas de Dios relacionadas con esas áreas. Luego, establece un tiempo diario para declarar esas promesas con fe y autoridad, no como quien pide algo incierto, sino como quien afirma una realidad ya establecida en los cielos que ahora se manifestará en la tierra. Recuerda las palabras de Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Juan 15:7. Cuando tus declaraciones están fundamentadas en una relación íntima con Cristo y en su palabra, se convierten en llaves celestiales que abren puertas y rompen cadenas que ningún poder humano podría quebrantar. Existe un tipo de oración profundamente bíblica, pero raramente practicada en nuestros días, que tiene un poder extraordinario para romper cadenas generacionales y colectivas: la oración de identificación. Este patrón de intercesión, modelado por grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, puede desbloquear milagros en situaciones que parecen completamente estancadas. En Nehemías 1:6-7 encontramos un ejemplo impactante. Cuando Nehemías escuchó sobre el estado ruinoso de Jerusalén, no simplemente oró por la situación como un observador distante. En cambio, se identificó plenamente con los pecados de su pueblo. Confieso los pecados que los israelitas, incluso mi familia y yo, hemos cometido contra ti. Hemos actuado muy perversamente contra ti al no obedecer los mandamientos, decretos y leyes que diste a tu siervo Moisés. Observa cuidadosamente. Aunque Nehemías personalmente no había participado en los pecados que llevaron al exilio,
Él se incluyó en la confesión, usando repetidamente nosotros en lugar de ellos. El resultado fue extraordinario. En menos de 2 meses, este simple copero recibió autorización, financiamiento y protección del rey persa para reconstruir los muros de Jerusalén. Una respuesta milagrosa que rompió cadenas de opresión que habían durado décadas. Daniel siguió este mismo patrón en Daniel 9, donde confesó los pecados de Israel como si fueran propios, a pesar de ser personalmente justo. Moisés hizo lo mismo en Éxodo 32, cuando estuvo dispuesto a ser borrado del libro de la vida por los pecados del pueblo. ¿Por qué es tan poderosa esta forma de orar? Porque sigue el modelo supremo de intercesión establecido por Jesucristo mismo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 1 Pedro 2:24. Identificándose completamente con nuestra condición caída para traernos liberación. Muchas de las cadenas que te atan hoy pueden estar relacionadas con patrones generacionales de pecado, maldición o trauma que requieren más que oración individual. Necesitan oración identificacional. Tal vez existe una historia de adicciones, divorcios, violencia o pobreza extrema en tu linaje familiar. Estas cadenas generacionales no se rompen simplemente orando, Señor, ayúdame a ser diferente. Requieren una identificación profunda con los pecados de tus antepasados, reconociéndolos como propios y buscando perdón y liberación colectiva. Este principio también aplica a nivel comunitario o nacional. Las divisiones raciales, la injusticia estructural o la decadencia moral en nuestra sociedad no cambiarán solo con oraciones superficiales. Se necesitan intercesores dispuestos a pararse en la brecha, como Ezequiel 22:30 describe, identificándose con los pecados colectivos y clamando por misericordia. Jesús enseñó en la oración modelo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Observa el uso del plural. Nuestra vida espiritual nunca es completamente individual. Estamos conectados con otros en el cuerpo de Cristo y en nuestras comunidades. Te desafío a practicar este tipo de oración identificacional por tu familia. Investiga la historia familiar, identificando patrones negativos repetitivos. Luego, en un tiempo apartado de oración, confiesa estos pecados como propios ante Dios. Pide perdón y renuncia específicamente a estas influencias generacionales en el nombre de Jesús. Este acto de humildad e identificación puede romper cadenas espirituales que han persistido por generaciones. Zacarías 12:10 nos habla de un espíritu de gracia y de súplica que Dios derrama sobre su pueblo, permitiéndoles mirar a aquel a quien han traspasado y llorar amargamente por él. Esta capacidad de identificarnos con el sufrimiento de Cristo y con los pecados que lo causaron es el corazón de la oración que rompe cadenas. No es simplemente sentir culpa, es experimentar un arrepentimiento genuino que produce transformación radical. Recuerda que en el cuerpo de Cristo somos uno. Cuando una parte sufre, todo el cuerpo sufre. La oración identificacional reconoce esta profunda verdad espiritual y libera el poder sanador de Dios, no solo en tu vida, sino en familias, comunidades y naciones enteras. Existe un nivel de efectividad superior en la oración que rompe cadenas, que muchos creyentes nunca alcanzan. La oración estratégica que discierne y ataca las raíces espirituales de los problemas, no simplemente sus manifestaciones visibles. Este principio es fundamental para experimentar liberación completa y duradera. En Marcos 11, 12, 14, Jesús no podó las ramas improductivas de la higuera estéril ni simplemente arrancó sus hojas. En cambio, la maldijo desde la raíz,
Y al día siguiente, los discípulos comprobaron que el árbol se había secado completamente desde las raíces. Este relato ilustra perfectamente cómo debe operar nuestra oración para romper cadenas, identificando y atacando las raíces espirituales, no simplemente los síntomas visibles. Muchos creyentes pasan años orando contra los síntomas de sus problemas. Dios, quita mi ira. Señor, ayúdame con esta adicción. Padre, necesito más ingresos. Pero raramente se toman el tiempo para discernir las raíces espirituales detrás de esos síntomas. La ira puede estar arraigada en un rechazo infantil no sanado. La adicción puede ser un mecanismo de escape de un trauma oculto. Los problemas financieros pueden tener su origen en patrones de pensamiento destructivos sobre el dinero, programados desde la infancia. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo escribe: «Las armas con que luchamos no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas». Derribamos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Observa que Pablo habla de fortalezas y argumentos, estructuras de pensamiento y creencias arraigadas que se oponen a la verdad de Dios. Estas son las verdaderas raíces que necesitan ser atacadas en oración. Daniel nos proporciona un ejemplo poderoso de oración estratégica. En Daniel 10, él ayunó y oró durante 3 semanas buscando entendimiento sobre una visión. Cuando finalmente recibió respuesta, el mensajero celestial le reveló que había estado luchando contra el príncipe de Persia, una entidad espiritual territorial, desde el primer día de su oración. Este relato muestra que hay dimensiones espirituales detrás de nuestras luchas que requieren oración estratégica y discernimiento. Para desarrollar este tipo de oración que ataca las raíces, necesitas cultivar sensibilidad al Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10 leemos que el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Este mismo Espíritu puede revelar las raíces ocultas de los problemas que enfrentas. Pregúntale específicamente: Señor, ¿cuál es la raíz espiritual de esta situación que enfrento? A veces, la respuesta vendrá como un recuerdo repentino de un trauma pasado. Otras veces, será una revelación de un patrón generacional que nunca habías notado. En ocasiones, el Espíritu te mostrará una mentira fundamental que has creído sobre ti mismo, sobre otros o sobre Dios. Una vez identificada la raíz, puedes dirigir tu oración con precisión quirúrgica. Un ejemplo práctico: en lugar de simplemente orar, Dios, ayúdame a superar mi inseguridad, podrías orar: Padre, renuncio a la mentira de que mi valor depende de mis logros, que me fue inculcada cuando mi padre me rechazaba si no obtenía calificaciones perfectas. Me apropio de la verdad de que soy amado incondicionalmente por ti, que mi valor está en ser tu hijo, no en mis desempeños. Rompo ahora la cadena de inseguridad y perfeccionismo en el nombre de Jesús. La oración estratégica también requiere paciencia y perseverancia. Algunas raíces son profundas y complejas, especialmente las que involucran traumas severos o influencias generacionales. Como cuando se trata una enfermedad grave, puede ser necesario un tratamiento espiritual prolongado, no solo una intervención rápida. Jesús ilustró este principio cuando explicó que ciertos demonios no salen sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Algunas cadenas requieren un nivel de guerra espiritual más intenso y estratégico que otras. Te animo a dejar de atacar los síntomas en tu vida de oración y comenzar a buscar y abordar las raíces. Pregúntale al Espíritu Santo que te revele las verdaderas causas detrás de tus luchas persistentes
y luego dirige tu oración específicamente contra esas raíces. Al hacerlo, experimentarás una liberación que va mucho más allá de alivios temporales. Será una transformación duradera que restaura todo tu ser. En el arsenal divino de la oración que rompe cadenas, existe un componente a menudo pasado por alto, pero increíblemente poderoso: la gratitud anticipada. Este principio revolucionario transforma completamente nuestra forma de orar y acelera dramáticamente la manifestación de respuestas divinas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una instrucción transformadora. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observa cuidadosamente que Pablo no dice oren y luego, cuando reciban la respuesta, den gracias. Nos instruye a dar gracias simultáneamente con nuestras peticiones como un acto de fe que sella nuestra oración. Esta práctica fue modelada perfectamente por Jesús mismo en uno de sus milagros más espectaculares. En Juan 11, frente a la tumba de Lázaro, quien llevaba 4 días muerto, Jesús hizo algo extraordinario antes de ordenar la resurrección. Entonces Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Jesús agradeció antes de ver la manifestación del milagro. Este es el secreto espiritual que desbloquea la liberación sobrenatural. Agradecer a Dios por la respuesta antes de verla manifestada físicamente. No es manipulación o pretensión. Es la máxima expresión de fe genuina, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Cuando agradeces anticipadamente, estás declarando varias verdades poderosas simultáneamente. Estás afirmando que Dios ya ha escuchado tu oración desde el momento en que la presentaste. Estás reconociendo que la respuesta ya existe en la dimensión espiritual y está en proceso de manifestarse en lo físico. Estás demostrando confianza absoluta en el carácter y la fidelidad de Dios. Estás posicionándote en el futuro, experimentando emocionalmente la realidad de la respuesta antes de que ocurra temporalmente. Este último punto es particularmente significativo. Neurocientíficamente, cuando experimentas la emoción de gratitud por algo que aún no ves, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales que literalmente te preparan para recibir lo que estás agradeciendo. Estás reprogramando tu sistema nervioso para alinearse con la nueva realidad que estás declarando en fe. Daniel ejemplificó este principio cuando, bajo amenaza de muerte, no solo siguió orando hacia Jerusalén, sino que daba gracias a su Dios como lo solía hacer. Daniel 6:10. Incluso ante la perspectiva del foso de los leones, su actitud de gratitud persistente fue el canal para una liberación milagrosa. Pablo y Silas, azotados y encarcelados en Filipos, no solo oraban a medianoche, sino que cantaban himnos a Dios, expresiones de alabanza y gratitud en medio de circunstancias terribles. El resultado fue un terremoto sobrenatural que no solo los liberó a ellos, sino a todos los prisioneros. Para aplicar este principio transformador a las cadenas que enfrentas, hoy te invito a revolucionar tu vida de oración. Después de presentar tu petición específica a Dios, inmediatamente transita a un tiempo extendido de agradecimiento por la respuesta, hablando de ella como si ya fuera una realidad presente. Padre, te agradezco porque ya has roto las cadenas
de adicción en mi vida. Gracias porque tu libertad ya está operando en mi mente y cuerpo. Celebro la nueva identidad que me has dado, libre de todo cautiverio. Complementa esta práctica creando un diario de gratitud anticipada, donde escribas declaraciones de agradecimiento por las respuestas que estás esperando, fechándolas y revisándolas regularmente. Al releer estas declaraciones, tu fe se fortalecerá y tu mente se acondicionará para percibir las señales de la respuesta divina que ya está en camino. La gratitud anticipada no es simplemente una técnica, es un estilo de vida que revoluciona completamente tu relación con Dios. Te posiciona no como un mendigo suplicando favores inciertos, sino como un hijo confiado que descansa en la certeza del amor y la fidelidad de su Padre. Jesús lo expresó así. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. La gratitud anticipada es precisamente eso, la expresión tangible de tu creencia, de que ya has recibido lo que has pedido en el reino espiritual, aunque aún no lo veas en el físico. Felicidades, querido hermano, querida hermana. Has llegado hasta el final de este estudio transformador sobre la oración que rompe cadenas. Este simple hecho demuestra tu hambre espiritual y tu compromiso genuino con tu crecimiento en Cristo. Son muy pocos los que perseveran hasta el final, demostrando que perteneces a ese selecto grupo de creyentes que Dios está levantando en estos tiempos finales para manifestar su gloria y poder. Soy un hijo de Dios, dispuesto a romper mis cadenas hoy. Si has sido impactado por estas enseñanzas, te invito a escribir esta frase en los comentarios. Al hacerlo, no solo estás declarando tu identidad y propósito, sino que me permites conocer quiénes son aquellos elegidos que están absorbiendo completamente la palabra de Dios en sus vidas. Reflexiona por un momento sobre las 8 claves bíblicas que hemos descubierto juntos para orar de manera que Dios rompa tus cadenas. La alabanza en medio del dolor, el poder del ayuno junto a la oración, la persistencia implacable, la oración, de acuerdo, el poder de la declaración profética, la oración de identificación y arrepentimiento, la oración estratégica que ataca las raíces y finalmente la gratitud anticipada. Cada uno de estos principios, por sí solo, tiene el poder de transformar tu vida de oración. Juntos, constituyen un arsenal espiritual imparable contra cualquier cadena que te mantenga cautivo. Permíteme compartir contigo una profunda verdad espiritual. Compartir este conocimiento es parte integral de tu propio proceso de liberación. Como dice Filemón 1:6, pido a Dios que la participación que tienes en la fe llegue a ser eficaz para el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Cuando compartes tu fe y conocimiento con otros, activas una dimensión más profunda de comprensión y manifestación en tu propia vida. Piénsalo de esta manera: el mar muerto está muerto precisamente porque recibe agua, pero no la comparte. En contraste, el mar de Galilea está lleno de vida porque recibe y luego entrega sus aguas al río Jordán. Tu vida espiritual sigue el mismo principio. Retener estas enseñanzas solo para ti limitará su efectividad en tu vida, mientras que compartirlas multiplicará su poder. Al compartir este video con alguien que está luchando con cadenas invisibles, ya sea depresión, ansiedad, adicciones, enfermedades crónicas o problemas financieros, te conviertes en un instrumento divino de liberación. Imagina por un momento ese amigo, familiar o compañero de trabajo que ha intentado todo para liberarse de sus cadenas, podría encontrar su respuesta a través de este mensaje que tú compartas. ¿No es esta una de las formas más poderosas de cumplir el mandamiento de Cristo de amar a tu prójimo como a ti mismo?
Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte con amor, ¿qué está impidiendo que te comprometas con tu crecimiento espiritual continuo? Cada video que publicamos es una semilla divina diseñada para transformar áreas específicas de tu vida. Al suscribirte, estás preparando el terreno para una cosecha continua de revelación y crecimiento. En cambio, quienes ya son suscriptores, permítanme honrarlos por su compromiso y visión espiritual. Su decisión de invertir en su crecimiento espiritual continuamente demuestra su madurez y discernimiento. El testimonio que más me conmueve es el de aquellos que utilizan estos estudios como su principal fuente de alimentación espiritual. Recibí recientemente un mensaje de María en Chiapas, México, quien vive en una comunidad rural sin acceso a una iglesia cercana. Ella me escribió: estos videos se han convertido en mi congregación. Cada mañana me reúno con mi familia frente a la pantalla para recibir la palabra de Dios a través de sus enseñanzas. Hemos visto milagros manifestarse en nuestras vidas aplicando estos principios bíblicos. Así que te animo. Mantén tu llama espiritual encendida, manteniéndote conectado a este canal. La consistencia en tu alimentación espiritual es tan importante como la consistencia en tu alimentación física. No permitas que las distracciones del mundo te alejen de estos momentos de encuentro con Dios a través de su palabra viva. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad no llega instantáneamente con solo escuchar la verdad. Viene cuando permites que esa verdad transforme tu manera de pensar, de orar y de vivir día tras día. Mi oración por ti es que no solo hayas escuchado estas enseñanzas, sino que las apliques diligentemente hasta ver cada cadena en tu vida completamente destruida por el poder de Dios. Que el Dios de toda libertad te bendiga, te guarde y manifieste su gloria en tu vida, mientras caminas en la libertad para la cual Cristo te ha hecho libre.